¿Cómo están, gente de Chismiedo Podcast? Estamos aquí en un domingo más, acompañándolos. Hay sorpresas, hay cambio de set, reacomodo, es la misma casa. Sí, es la más bien. Es el mismo set, nada más que se me antojó acomodarlo diferente para ver si se veía mejor, si les gustaba más. Pónganos en los comentarios si les gustaba más el otro o este, Yo siento que se ve más bonito, ¿no? Más limpio, más grande. más grande también, sí, Y me aparte, gusta. por fin pude usar esta mamada que compré en Temu hace como 15 años. Todavía no se fundaba Temu y yo ya había comprado esa mamada. Y no sabía dónde ponerla, ¿verdad? Te Sí, había dicho que la quería poner aquí y allá y mira, al parecer hoy quedó bien. ujú. Nos representa a los 2 Sí, estuviste a punto de colgarla el fin de semana en en otro lado, ujú, pero, pues mira, a final de cuentas ya se pudo acomodar y es lo que importa. ujú. Sí, está bonito. Esperemos que les guste. Díganos en los comentarios y, qué sugieren también poner o quitar ¿O o lo no? que sea, ¿O no? ¿o no? Es bien verga. ¿Qué sugieren poner? Pues mándenos cosas. Si usted quiere que sus cosas de terror estén por acá, pues regálenoslas. Sí, también, también. Ya también se están buscando patrocinadores, ya Ujú. tenemos uno que ya, o sea, nos dijo que sí, O sea, pero no no dijo nos ha cuándo. dicho cuándo. Esperemos que próximamente ya tengamos aquí a uno de nuestros patrocinadores, bueno, que nos llamó, entonces vamos a ver qué tal. Mira, ya tenemos mesa para regalitos, para cuando nos regalen cosas nuestros seguidores. Ya se te acaba de ocurrir, pero bien, 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 o sea, sí, sí, jalo, jalo, jalo. Y pues nada, hoy tocó un tema más, diferente de lo que habíamos hablado, Ujú, fantasmas y casas de terror y ujú. demonios. Sí, porque te encanta este tema, entonces, pues ya lo Es que traemos. viví esta huevo de que, no, que sea un fantasma, que sea un demonio. Y yo, es que Chismiedo, el nombre está muy amplio, o sea, a mí me daría miedo que este güey hubiera vivido aquí en la colonia, por ejemplo. Ah, sí, claro. ¿De qué vamos a hablar hoy, la Bibis? De John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, Sí, así es. el payaso Asesino. asesino macabroso. De hecho, dicen que de él se inspiró It. Ajá. Stephen King se inspiró en él. Sí, dicen que sí. Y él y muchos otros payasos, Ujú, malditos asesinos. ujú. Fíjate, y hay gente que le tiene miedo, o sea, pánico, terror a los A los payasos. payasos sí es una afección. No recuerdo cómo se llama ese miedo, pero sí, muchísima gente tiene miedo a los payasos extrañamente. Pues es que siento que, tienen como justamente lo que dicen de It, yo soy muy fan, que toma la forma de payaso para poderse acercar a los niños. O sea, es como te da confianza. Tú ves Ujú, y dices: "Ay, un payasito, qué padre". Pues ujú, están acostumbrados a estar en contacto con los niños. ujú. Saludos desde Cancún, saludos el gato siempre anda aquí. Y pues te genera esa cierta confianza, esa cierta Ujú, tranquilidad de que es un payaso ujú. y que a la mera hora te coma. Sí, claro. O sea, sí está cabrón. ¿Y por qué no genera el mismo terror los mimos? Porque, ¿qué va a ser un mimo? Pues lo mismo que un payaso. Pero sin cuchillo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con las historias cortas de terror, ¿te parece? Sí, me parece. ¿Tú traes alguna? Yo traigo una que nos mandaron, que me mandaron, por Instagram. Muchas gracias por mandarnos sus historias. Por favor, sigan ayudándonos. Apoyando, mandando sus historias. Sí. También si quieren nos la pueden mandar al correo, ¿eh? Yo estoy como adrostandup@gmail.com. Ujú. Entonces ahí también nos las pueden mandar. Esta nos la mandó, creo que es Blanca, ¿no? La que nos ha mandado varias historias. Sí, nos ha mandado varias historias, Blanquita. Dice: "Hola, saludito, les quiero contar una historia, ya ustedes le ponen el título. Esto pasó hace más de 30 años en CDMX, estaba exactamente en Iztapalapa. La casa donde vivíamos era un tanto extraña porque era un terreno bastante amplio, solo con dos casas en forma de L. En una esquina del terreno vivíamos nosotros, mi mamá, mi papá, mis dos hermanos y yo. En la otra casa, un matrimonio con una hija, lo cual dejaba mucho patio para todos, que era terracería. Todas las mañanas mi mamá salía a barrer el patio. Siempre que escucho lo de todas las mañanas, me acuerdo de Juan Gabriel. ¿Por qué? Todas las mañanas, por mi es que justo así empieza todas las mañanas. Okey. Mi mamá salía a barrer el patio y siempre encontraba una moneda antigua a la hora de barrer. Era extraño, pero pues no le tomábamos mucha importancia. En una ocasión ya íbamos de salida para una fiesta. Mi papá olvidó ponerse su loción.
costumbre de señores, seguro era el siete machos. Se usaba mucho antes. Entonces, todos estábamos en el patio y él se regresó a la casa solo. Cuando regresó, traía un beso pintado en la mejilla. Mi mamá se lo madrió. Mi mamá le preguntó que qué pasó y él dijo que no tenía idea. Solo te comentó que mientras se ponía la loción sintió un aire muy frío Ajá. y que le agarraron los Winkies. Nada, no es eso. Sin darle importancia, nos fuimos a la fiesta. Mi papá tenía la costumbre de trabajar hasta muy tarde. A veces ya todos estábamos dormidos y él seguía arreglando estéreos o televisiones. Nos contaba que mientras él trabajaba, alguien le aventaba piedritas a la ventana, como tratando de llamar su atención. Pero él simplemente lo ignoraba. Ujú. Pero, o sea, aparte estaban en un terreno privado, Ajá. como que Ah, es verdad alguien, que de 2 casitas nomás había ahí, ¿verdad? ajá, no viene, o sea, Ujú. raro. Como ya eran muchas las situaciones raras, mi mamá platicando esto con la vecina, se les ocurrió jugar algo así como la ouija, Uf. pero era con un libro. Y resulta que contactaron a una mujer que les dijo que ahí tenía dinero en el patio, pero aún no era tiempo. Pasaron algunos meses sin novedad, hasta que una noche estábamos dormidos y de pronto mi mamá grita que algo se estaba quemando en el patio, porque ella veía lumbre. Ajá. ¿Qué? Eso es muy típico de las ¿De Iztapalapa? también, pero no, de También. No, balazos y fuego en Iztapalapa es de diario. no, los tesoros enterrados se Ajá, presentan por fuego fantasmal. O sea, la okey. ubicación te la señala el fuego fantasmal, dónde están. De hecho, allá en donde viven mis papás, en el pequeño patiecito que hay, Ujú. un día mi mamá nos platicó que volteó y vio fuego. Así, pero de la nada vio fuego de un color raro, no recuerdo el color, o sea, no era, naranja, ¿A tu amarillo. mamá es a la que le pasaron más cosas, Sí, verdad, de esa casa? y entonces que se volteó y empezó a rezar y a rezar y rezar, y ya cuando volteó ya no estaba. Okey. Ujú. A lo mejor era tu hermana la fantasma. Sí. Eh, Despertamos todos y ya no había nada. Después de eso, mi mamá vuelve a jugar con la vecina. ¿A jugar? La Ah, ve la cosa con el libro, con el cuaderno, ajá. y la mujer con la que contactaron les dice que lo que está ahí enterrado es para mi papá y que está Okey. delicioso. No, no es cierto, eso no. Y que fue ella la que besó a mi papá en la mejilla. Ah, sí le Mm. gustaba. Imagínate que te quiera ligar una fantasma. Que te diga: "Ahí te dejé un guardadito, papi". Una sugar fantasma, así se va a llamar la historia. La sugar fantasma. Cómprate lo que quieras. Em, La Sugar la Fantasma. sugar Muy buen fantasma. título, muy buen título. Eh, esa era para mi papá, y que fue ella la que lo besó en la mejilla, que va a dejar otra moneda como marca de dónde está su dinero. Okey. A la mañana siguiente, mi papá se levantó a buscar la moneda, pero no encontró nada. Ah, puro emocional, ve cómo son Ujú, las mujeres. ujú. Las fantasmas son peores, porque se te desaparecen y luego estás tranquilo, se aparecen. Eh, Mi mamá salió a barrer y ella fue la que encontró, marcó el lugar y esperó a que mi papá regresara. Se le hizo buena idea escarbar esa noche, Uh, buscando lo que la mujer había dicho. Solo ujú, estaba mi mamá y mi papá. En algún punto encuentran un bote viejo de manteca, bote o lata cuadrada. ujú. Mi papá lo empieza a desenterrar y dice mi mamá, háblale a la vecina. Cuando la vecina llega, la tierra se desbarranca y se pierde el bote. Por más que buscaron, ya no lo encontraron. Dejaron todo por la paz y se fueron a la casa. Al día siguiente, mi mamá vuelve y la vecina para hablar con la mujer, pero ella quería hablar con mi papá. Y mi papá le dijo que no, que si quería hablar con él, que fuera otras veces a lanzarle piedritas a la ventana. Ya en la noche mi papá se puso a trabajar, dejó la puerta entreabierta y una silla afuera. Él dice que en la madrugada empezaron las piedritas en la ventana. Mm. Y él sin voltear le habló y le dijo, pasa, ahí te dejé una silla. Te escucho pero no te quiero ver, no pienso voltear, dime si tienes algún pendiente aquí, y si yo puedo ayudarte, te ayudaré. Tu dinero sí hace falta, pero no pienso negociar nada que afecte a mi familia o a mí. Dime cómo te ayudo. Mi papá, que después de un rato de insistir con las piedras y un aire frío que entraba de repente, pronto todo se calmó y quedó en quietud de la noche. Dejó pasar un rato, se paró, cerró la puerta, recogió la silla y se fue a dormir. Después de eso, nada pasó. Ya no encontraban las monedas al barrer.
Mi mamá no volvió a ver la llamarada en el patio y dejaron todo por la paz y nos mudamos al poco tiempo de ahí. Mm, Oh, está cabrón, ¿eh? y ya se quedaron sin nada. Pues es que era bajo sus términos, ¿no? Pues es que siempre son bajo sus términos. Si alguien más va con otras intenciones, o en este caso que, pues, la fantasma no quería que alguien más viniera, era solo para él, pues Y era celosilla, ¿no? Como que le valió madre, sí. dijo: "Está casado, a mí no me importa". Ajá. Sí, entonces, pues no. Porque el pirujismo, hasta la muerte, Después de la muerte todavía, ¿no? hasta allá, más allá. Como diría Woody, al infinito y más allá. No, pero sí está cabrón, ¿eh? Ujú, Que tenía una enamorada fantasma y le dejó dinero. Con no ujú. hacer ese yo lo vi hacer manualidades al señor. Pues sí, pero como intervino la esposa y la vecina, la fantasma dijo: esto no era para ustedes, chicas. Adiós". Y así la historia de la Sugar Fantasma. Mm, Buena, ¿no? sí, está buena, está buena. A ver, tú traías una, ¿no? Sí, ¿Una nada más? una nada más. Nos mandó historia Daniel León Rojas. Muchas gracias, Daniel. Dice: "Buenas tardes, Vivi. Te mando un gran saludo y a Adro también. Les mando una historia algo larga, la verdad no sé cómo ponerle, pero ahí va. Desde hace tiempo, cuando era niño, aproximadamente cuando tenía 12 años, me enteré que parte de mi familia paterna podían ver a los muertos. Mi abuelo y sus hermanos lo podían hacer, pero sus hijos no. Recayó hasta los nietos, es aquí donde entramos a lo bueno. Pues ese día me enteré, supuse que yo podía, así que decidí retarlo para verlo. Y pues así fue, empecé con gente sombra, hasta que poco a poco empecé a verlo bien. Me di cuenta de eso cuando falleció mi tío político y después mi tía, hermana de mi mamá. Después mi abuela materna. He visto personas en mis trabajos que he tenido. Actualmente vivo en Tlaxcala. Cuando nos mudamos para acá en el camino vi gente que incluso pensé que mi papá iba a atropellar a una persona, pero no pasó nada. Tengo más historias, espero mandártelas pronto. No era Okey, tan larga, pero no entendí. que, ya ves, luego dices que yo. Resulta que se enteró que su familia paterna podía ver cosas. Ya, es Y que esa parte fue la entonces, que no escuché. ahí fue donde él dijo: y Yo empezó a también. practicar. O sea, de la nada dijo: "Déjame ver". Y empezó a ver gente sombra, y empezó a ver cosas y todo eso. Pero lo que se me hizo extraño fue de que no lo veía cuando era chiquito. Simplemente un día se enteró y dijo: "Voy a ver, voy a calarle". Como si fueran Switch, ¿no? Ajá, Okey, sí. pues no era tan larga, la verdad. Eso no lo vio. Ay, sí. Oye, quiero mandarle un saludito a Chío, que se convirtió en el fan número 4. Muchas gracias, Chío. Esperemos que sigas aquí en el live. Okey, yo tengo otra. Ujú. Beatriz Rodríguez dice: "Te la envío. No soy muy buena redactando, pero espero que les guste y la puedan contar en algún capítulo. Saludos". Saludos. Esto ocurrió en un hospital grande de la Ciudad de México. Prefiero no especificar cuál para evitar que alguien que tenga que ir se sugestione. Mi mamá tuvo cáncer de seno. Afortunadamente lo superó. La tuvieron que operar varias veces y en una de esas ocasiones pasó esta historia. Generalmente los pacientes son internados un día antes de la operación y nos sorprendió que le dieron un cuarto que tenía baño propio, algo muy poco común en un hospital del IMSS o de ISSSTE. Esa noche eran como las 9 de la noche y era el cambio de turno. Había muchas enfermeras afuera y mi mamá estaba acostada en la cama y yo sentada en un tipo de reposet que estaba prácticamente pegado a la cama. Solo estábamos mi mamá y yo en el cuarto. Estábamos practicando, platicando y de repente sentimos como si detrás de la cama del lado de la cabecera la movieran un poco. Yo no quise comentar nada a mi mamá y por su expresión me di cuenta que ella también lo sintió, pero no le dimos importancia y seguimos platicando. Volvieron a mover la cama. Mm, Igual no le dimos mucha importancia. no, bueno. Hasta que de repente, espera, me dio un flashback. Me espanté, ¿De que no le diste play? de como si no le hubiera dado play. Acuérdate que fue el de uno 2 y yo le di allá Sí, y sí, sí. Perdón, pues me espanté. Es de miedo el podcast, ¿no? Sí, qué miedo que no le hayas dado Imagínate grabar que no el le das audio. grabar y ya vamos en la tercera historia. Este, volvieron a mover la cama, igual no le dimos mucha importancia, hasta que de repente la movieron muy fuerte, como si la sacudieran. Era imposible que alguien la moviera ya que estaba pegada a la pared y solo estábamos nosotros.
Mi mamá y yo salimos corriendo del cuarto. Le comentamos a una enfermera que nos preguntó qué cuarto estábamos y nos dijo, y ya que le dijimos, le preguntó a otra enfermera por qué le habían dado ese cuarto a mi mamá, si ese no se suele ocupar. La enfermera le comentó que era el único disponible y que la operación de mi mamá ya estaba programada, Mm, pues no la podían posponer. Por su expresión nos dimos cuenta que era el cuarto donde pasaban cosas poco comunes. mm, Es bien raro eso, ¿no? De que todos ujú. saben y tú nada más le hacen así como ¿En qué cuarto que se estás? ven Ajá, entre ellos. ajá. No, no, en el Los 7 casi no se ha muerto gente, fíjese. Eh, Nos preguntó si teníamos algún rosario o algo, que porque lo íbamos a ocupar. No es cierto, ¿Algún ¿sí? rosario, una medallita o imagen de algún santo? Mi mamá traía 2 y nos dijo que las pusiéramos arriba de la cabecera. No te pases. Más tarde ella nos llevó una imagen de la Virgen de Guadalupe y la pegó con Durex. De ¿Para dónde plano. va? Para Catepec. ¿Trae armas? No, llévese 2. Se hizo canon, ¿no? ¿Traen algún crucifijo? Y regresó la enfermera con agua bendita, un padre y una cruz. Pues sí, es que seguramente dijeron: "Pues es rápido", o sea, ya 5 minutos en la Pégala sala con y ya Durex, ahorita pégala con Durex. y ya la sala de quirófano un ratito y ya. Y aparte me encanta porque en el IMSS, claro que pegarían cualquier cosa así con Durex, ¿no? O Sí, sea, sí, pues sí. la noche pasó ya sin ninguna novedad. Pues es que le dieron por donde, o sea, el fantasma no nada más veía llover los vergazos. Una medallita, una virgen, Ujú. un crucifijo y 6 padres, pues, cualquiera se espanta. La noche pasó ya sin ninguna novedad. A mi mamá la mañana siguiente la operaron. Y después de que salió, yo me fui a la casa porque regresaría en la noche a quedarme con ella. Mi tía se quedó con mi mamá durante la tarde, me platicó que ella estaba parada en el marco de la puerta del baño. Me entra aire cuando hablo. La puerta estaba abierta y de la nada se encerró empujándola. Le Mm, pareció raro, pero no le dio importancia. como siempre. Y eso pasó 2 veces más, hasta que mi tía mejor cerró la puerta y se sentó junto a mi mamá. Esa noche en la madrugada estábamos dormidas. Bueno, en el hospital no se puede dormir profundamente, obviamente. Mi mamá dormía en la cama y yo en el reposet junto a ella. Y de repente me despertó, que sentí como si alguien me hubiera tocado la mano como cuando te consuelan, como acariciándome la mano. Como ayer, ¿no? No fue ayer, mi amor. ¿No? ¿Cuándo Tú fue? pareces niña chiquita, todo fue ayer. ¿Fue antier? No, fue el lunes o el martes. Es que así de golpe, nada más me haces contar mis cosas. Creo que el lunes o martes estábamos viendo una película. Ah, no, pues fue cuando estábamos viendo The Office, la oficina, la de la Fue para el viernes, viernes. jueves para viernes, Mm, o viernes para sábado, algo así. fue el viernes, ¿no? En el día. Viernes. Lo que sea. Y yo de repente me acuesto como recargado en Vivi. Y yo no sabía dónde tenía esta manita. Yo creí que la tenía así como abrazándome. Y de repente sentí que alguien me hizo así como. Y yo dije, ah, pues tú dices, pues sí, ¿no? Y de repente ella movió su otra mano y pues tenía las dos aquí. Y para mí fue un, a la verga. Yo ya me estaba hasta quedando dormido y fue de, no mames, no mames, no mames. Pero te juro que sentí que alguien me hizo así como, pues, Ajá. como un cariñito, pues. Sí. No es hora de platicar. Y no mames, pinche sustote que nos Ujú. metimos. Sí, estuvo raro. Como acariciando mi mano. Y al despertarme no había nadie en el cuarto más que mi mamá dormida. Había mucho movimiento en el cuarto junto. Entraban y salían enfermeras y escuchaba a familiares entrar y salir. Ya no me pude dormir. Escuché un ratito escuché un ratito después que la paciente falleció. Me di cuenta que mi mamá también estaba despierta por el ruido. Solo le pregunté si estaba bien y ya no quise hacer ningún comentario. Al día siguiente mi mamá me platicó que a ella la despertó y que sintió que le tocaban la mejilla. Ella lo escribe como si alguien le hubiera dicho, todo va a estar bien. Ella también, cuando se despertó, tampoco vio a nadie más en el cuarto. Coincidimos que casi fue al mismo tiempo lo que sentimos. Después de eso, mi mamá pasó otro día y noche en el hospital y yo me volví a quedar con ella, pero ya más tranquilas, sin que pasara nada. Varias veces operaron a mi mamá en ese hospital y esa fue la única ocasión donde nos pasaron cosas inusuales. O Por- sea, solo era en esa habitación, pero es que realmente, porque tenía baño. porque tenía baño, sí. Y a lo mejor estaba ahí Mildred la Llorona. Eso lo explica todo. Eso explica todo. Ya ves que ella anda por las tuberías. No, pues está cabrón, ¿eh? Sí,
Sí, las cosas que, como decíamos, ¿no? Los hospitales como que son un punto energético y suelen pasar ¿Tú muchas alguna vez has cosas. dormido en un hospital? Sí, cuando operaron a mi papá del ¿De qué? hombro, Ah, okey. no sé si te platiqué que fui víctima de la delincuencia en Ciudad de México hace muchos, muchos años. ¿Sí fue acá? Sí, fue aquí en Ciudad de México. Cuando vivíamos aquí, que estábamos en la primaria, entonces hace Ujú. mucho tiempo. Y fue mi papá a la tienda por X cosa, nos dejó en la casa y él se fue a la tienda, ya muy de noche, y de repente, pues, no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Y ahí sí, no recuerdo qué pasó porque yo, o sea, fue algo que me platicaron, entonces no sé, pero mi papá lo asaltaron, bueno, estaban asaltando la tienda, el Oxxo, a donde fue, Ajá. y, se fueron los de los asaltantes, llegaron unos clientes que querían producto y los del Oxxo dijeron: "Es que no te puedo vender porque me acaban de asaltar. Entonces, no, tengo que hacer reporte", etcétera. Y se pusieron muy locos, muy intensos, y en eso llegó mi papá y les dijo: "Oigan, chavos, entiendan que, pues, no pueden". Y, pues: "¿Y tú qué? Y no sé qué, y no sé qué", y ahí empezaron a golpear a mi papá. Guau, ¿qué Ujú. qué qué pedo? Pues, seguramente drogados o pedos o yo qué sé. Mm, Y lo golpearon hasta que le rompieron el codo, el el hombro. hombro, Ajá. Y, pues, lo tuvieron que operar. qué Entonces, feo. yo Y, me pues, quedé nunca con los él. agarraron ni nada. No, yo me quedé con él en el hospital después de la operación y así. ¿Y todo bien? Sí, todo bien, digo, llega un punto en que hasta aquí puede levantar el brazo. No, 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 o sea, me refería a que sí no te espantaron en el hospital. Ah, no, todo bien en el Estaba hospital. hablándome de secuelas de tu okey. Pues vámonos de lleno con John Wayne Gacy. A ver, Muy bien. platícanos un poquito de este tipo. Pues mira, era un tipo muy loco. Pero, a ver, antes de saber todo su desmadre, era un tipo normal, ¿no? O sea, digo, era un güey que Sí, aportaba a la sociedad y sí, tenía familia, o sea, se veía como un se güey común casó, y tuvo súper común y corriente, hijos, ¿no? ajá, No como otros asesinos seriales que estaban raritos. sí. Por ejemplo, el güey que hacía, cosas con la piel, Sí, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí. el que vimos una serie hace poco de él, ese güey era raro. Sí, Era raro de cajón y aparte, pues, después y fíjate, y él no había cometido tantos asesinatos. ujú, Él desenterraba cuerpos sí, y los justo, diseccionaba justo, él pero, no mataba, él nada más o sea, sí, profanaba. sí, sí, sí desvivió gente, pero no tanta. Ajá. A ver, platícame de Waze. Pues mira, te platico desde el principio. ¿Desde la primaria? Uf, esto sucedió en Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Nuestro protagonista era un hombre catalogado como un ciudadano ejemplar, buen vecino, hombre de negocios, que en sus tiempos libres ayudaba en otras en caridades, además de ser un político encantador que se divertía disfrazándose de un emblemático personado llamado Pogo el payaso, Personaje. personaje, perdón, llamado Pogo el payaso. Pero en su interior guardaba una profunda oscuridad que muy pocos conocían. Aquel hombre que vivió bajo la máscara de de la apariencia, su nombre era John Wayne Gacy. Okey. Ujú. Él nació el 17 de marzo del 42 en Chicago, Illinois. Fue el segundo de tres hijos, el único varón. Su padre fue un hombre alcohólico y machista llamado John Stanley Casey, quien abusaba físicamente de su familia. ¿Stanley? Stanley. John Mm. Stanley Casey. Quien abusaba físicamente de su familia, golpeaba e insultaba a sus hijos y a su esposa. Siempre se dirigía con burlas a su hijo John, pues le decía que era una nena, ya que era un niño con sobrepeso, de voz afeminada, que se comportaba en ocasiones como una mujer. Lo llamaba a menudo marica, estúpido y niño de mamá, pues estaba también muy apegado a su madre, Marion Elaine. A los 9 años de edad, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. ¿A los 9 A los años? 9 años. Está cabrón. Cuando ingresó a la escuela, sus compañeros se burlaban de él, ya que debido a un problema de afección cardíaca congénita, le era imposible jugar con los demás niños, ya que se agitaba de inmediato, y sus compañeros pensaban que era debido a su sobrepeso. Okey. ¿Y era una falla congénita Ujú, del del corazón? corazón. Entonces no podía hacer ejercicio ni nada, o se agotaba muy rápido. Y aparte gordo. Y aparte gordito. Mm, Ujú. A los 11 años se golpeó la frente con un columpio y como consecuencia se le formó un coágulo de sangre en el cerebro que pasó desapercibido hasta la edad de 16 años, cuando comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza, mareos y desmayos.
Su padre pensó que esos episodios eran un intento de dar lástima y lo acusó de estar fingiendo. Es algo que hemos visto mucho, ¿no? Que bueno, en la mayoría de los asesinos seriales Ujú, había un golpe en la cabeza, ¿no? En algún ujú, punto. O sea, maltrato, sí, abuso y un ujú, golpe en la cabeza. sí. De hecho, hay una de leyendas legendarias, una teoría. Saludos a Leyendas Saludos, si algún Legendarias. día invítenos. Somos fan. Bueno, yo, especial. Lolo y yo sí somos amigos. Él no lo sabe, pero Ah, él sí sabe. bueno. Ellos, han dicho que hay 3 cosas que tienen los asesinos seriales, o sea, es el combo. Y justamente es lo que decías, un golpe en la cabeza, abuso y ¿otro que sea que dijiste? ¿Sobrepeso? No. Abandono. ¿Abandono? Creo que son esas 3 cosas. Y también en muchos casos hubo madres religiosas, ¿no? O Sí, en muchos sea, casos madre, sí. o bueno, en general, padres muy controladores y Ujú, malos. O sea, ujú, malos padres. ujú. Pero el golpe en la cabeza es Es como como un factor. ajá, Ujú, okey. así es. Entonces, todo esto le provocó una tremenda inseguridad, pues le era muy difícil relacionarse con jóvenes de su edad, sumado a que también su comportamiento era extraño y Espera, llegó extravagante. Alison. Oli, Alison. Mm, sumado a que su comportamiento era extraño y extravagante. Durante sus años en el colegio se mudó constantemente de casa. Todo eso lo llevó a ser siempre el chico nuevo y raro del salón, creando en él poca estabilidad emocional. O sea, todo eso le pasó en su infancia. Okey. Era raro, Era casi raro, no tenía amigos, golpe en la cabeza, abusado, papá abusador, papá abusador, fue abusado por un fue amigo del abusado. papá, pero sí era querido por su mamá y sus hermanas. Okey. Sí, era lo único bueno en su vida, pero, ¿Cuántas pues, no le hermanas sirvió de tenía? mucho. 2 era el segundo de 3 hermanos y El él era sándwich, era el sándwich de 2 hermanas. Así es. como Malcolm. Sí, Malcolm era el de en medio. algo así. A los 20 años comenzó a trabajar en una funeraria en Las Vegas, como embalsamador y preparador de funerales. Estando ahí, su comportamiento se hizo más extraño, pues al estar rodeado de cuerpos todo el tiempo desarrolló un gusto por jóvenes a quienes acariciaba de manera no apropiada, creando en él un conflicto interno que lo llevaría a renunciar en ese trabajo. ¿Jóvenes muertos? Sí, Okey. necrofilia. ¿Qué? Igual que Badía. Una disculpa, Badía. Ahorita va a ¿Qué? decir, Así se llama el término, ¿qué quieres sí, que pero no lo haga? digas así, como perverso como él. Al rato vas a decir: "Y cito". Necesito buscar una palabra para en vez de "hijito", para no Mira, te voy a contar, así. De ahora en adelante vas a decir: "Mira lo que viene". mira lo que viene. Así para después hacer merch. Así las playeras, mira lo que viene. No, creo que no. Hay que buscar Ajá, otro. no, yo digo que sí. En 1964 conoció a Marilyn Meyers, una tímida y obediente bibliotecaria que más tarde se convertiría en su esposa y madre de sus 2 hijos. Los padres de la joven adquirieron varios locales de la franquicia de KFC, donde su suegro le ofreció un puesto de gerente en Waterloo, Iowa, a donde se mudaron. Y era bueno, ¿no? O sea, era un buen gerente. Sí, era un buen gerente, les daba incentivos a sus empleados. Incluso, yo bueno, vimos en el documental Ujú, que una vez su papá lo fue a visitar, ¿no? ujú. Y no sé si se lo traes, No. pero una vez su papá lo fue a visitar para ver, porque él había escuchado de mucha otra gente Ujú, que su hijo se había convertido en una persona ejemplar y la chingada, y como que él nunca le tuvo, fe. ujú, O sea, dijo: "Ah, este gordito está todo pendejo y nunca va a ujú, hacer nada de su vida". Y cuando le avisaron que su hijo trabajaba y que era un hombre de familia y tal, lo va y lo visita y le dice como: "Oye, estoy muy orgulloso de ti". ujú. Sí, para Gacy su papá era lo máximo. A pesar de todo lo que era, pues era su papá y él lo amaba, pero y siempre trató de buscar la aprobación de su papá, por lo mismo, pero, pues, bueno. La noche de nacimiento de su primer hijo, Michael, este se encontraba emborrachándose y acostándose con un compañero del trabajo. Debido al poder de John,
al ser administrador de 3 locales, reclutaba jóvenes que le parecían atractivos, a quienes orillaba a realizar diversos actos íntimos en los cuales en algunas ocasiones participaba su esposa. Los rumores de sus preferencias ¿Cómo crees? pues así decía que sí, que participaba su esposa. Ay, Ujú. o sea, él se ligaba a morrillos y la espo hacía tríos con la Y al esposa. parecer hacía cosas con la esposa también. Guau. No creo que participara mucho la esposa, la verdad. O sea, en muchas ocasiones. Tú cuida. Tú cuida allá afuera. Ahorita te doy un pollo, pero tú cuida. 2 piezas de pollo, pero tú cuidas. Los rumores de sus preferencias íntimas pronto se difundieron por todo el vecindario, pues muchos jóvenes decían que Gacy les había hecho proposiciones de tipo inusual a distintos hombres que trabajaban en el restaurante, pero claro, únicamente eran rumores. Al intentar Dice limpiar, Alison que ella grababa, pero no había cámaras, Alison. Se lo grababa en su mente, ¿no? Y el gay sí, a ver, cuéntame lo que hice con el chamaco. ay no. Guácala. Al intentar limpiar su imagen, se inscribió en una organización de caridad en la zona. Al ser un hombre de familia, miembro reconocido, admirado de su comunidad, fue nombrado honorable vicepresidente de la organización. ¿Eso lo hizo para limpiar su nombre? Ujú, por los rumores de que, El que se andaba comiendo chamacos. ajá. Mira, como el Pennywise. No, sí está inspirado en él, ¿eh? Sí, No, se comía chamacos, pero en vez de cada 27 años, cada 27 minutos. pues más o menos. Pero en 1967, a pesar de mantener en apariencia ser una persona admirable, en el fondo era una persona muy distinta, ya que se había convertido en alcohólico, que además consumía drogas, y debido a que tenía fantasías y deseos con otros hombres, se le ocurrió la idea de construir en su sótano una habitación donde pudiera invitarlos a beber, y así poder mantener intimidad sin que nadie se diera cuenta. En la serie era su cochera, ¿no? Sí. Se los llevaba a la cochera y ahí tenía como su oficina. Y Ajá. era constructor, ¿no? Sí, sí tiene una constructora más Ujú. adelante. Ajá. Una tarde, mientras su esposa se encontraba de viaje con sus hijos, John invitó a casa a Donald Boris, un joven de 15 años a quien engañó diciéndole que le pondría una película que jamás olvidaría. Al entrar al domicilio de Gacy, este le ofreció una bebida tras otra, hasta llegar al punto de que el joven se encontraba bastante ebrio. Entonces le puso una película para adultos y lo obligó a tener intimidad. El adolescente lo hizo y luego Gacy lo amenazó con desvivirlo si le contaba a alguien. Sin embargo, cuando llegó a su casa, inmediatamente le contó a sus padres. Lo denunciaron ante las autoridades. El juez solicitó hacerle un examen psiquiátrico debido a su comportamiento tan extraño y explosivo. Ahí se dictaminó que indudablemente sufría de trastorno de personalidad antisocial. Fue declarado culpable en 1960 a 10 años en prisión de máxima seguridad de Iowa. Una vez en prisión se comportó con mucha rectitud e incluso se hizo cocinero de la penitenciaría y poco a poco se fue ganando el respeto de los demás, por lo que luego de 18 meses en el verano de 1970 fue dejado en libertad condicional. Okey. O sea, de Pero no 10 eran años 10. fue 18 meses. Guau, Ujú, no más. quién sabe quién se la habrá chupado. Ay, los vecinos de arriba, hagan de cuenta que empezamos a grabar y dicen: "Hay que remodelar". Ujú. Hijos de la chingada. ¿Por qué está de lado la cámara? Porque si no, no cabemos los 2. O sea, literalmente, es como estamos un poquito lejos para la toma de YouTube, eh, si está vertical, pues solo quepo yo o Vivi. Y, Ujú. pues, alguien se va a enojar si no sale Vivi, ¿verdad? Así es. Bueno, al salir su esposa le solicitó el divorcio. O sea, al salir él de la cárcel después de esos 18 meses, la esposa le solicitó el divorcio. Se tardó, ¿no? Sí, por lo que se fue a vivir con su madre nuevamente a Chicago, Illinois. Es ahí que recibe la noticia de que su padre había muerto de cirrosis debido a su alcoholismo. O sea, nadie le había dicho, hasta que salió oye, ¿qué crees? Aquí comenzó la historia de John Wayne Gacy.
como asesino, pues debido a que en ese estado nadie conocía sus antecedentes penales, le solicitó ayuda a su madre para comprar una casa. Al llegar fue bien recibido por los vecinos, pues muchos veían en él a un hombre ejemplar, una persona muy amable que en reiteradas ocasiones organizaba reuniones en casa, cocinaba barbacoa y por si fuera poco se disfrazaba de payaso para entretener a los niños y jóvenes del vecindario. O sea, hasta que sale de la cárcel es cuando cambia de vecindario, de ciudad. De ciudad, porque vivía en Iowa y se mudó a Chicago, Illinois. Pues es el mismo estado, ¿no? No, creo que no, Según yo sí. porque Iowa es un estado Ah, y Illinois es otro estado. okey. Ujú. Entonces, se mudó a otro estado completamente diferente a donde originalmente era, y ahí, pues, no había antecedentes, no había nada, y, y como eran 1970, pues, no estaban tan compartidos los Sí, claro, no había Internet. ajá, no había Internet. Entonces, las comisarías no compartían mucha información. Ujú. Que justo es como la época donde había más activos, ¿no? Ujú, Más asesinos seriales activos. ujú. Fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando empezó, o sea, Fue mucho unos después, años pero sí. después. Ujú. Sí. Fíjate, otra de las cosas que pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial los papás regresaron, o sea, los que regresaron, Mm, regresaron con muchos traumas. ujú. Y eran papás muy duros, porque casi todos habían sido Mm, militares, pues sí, muy hijos de la chingada, sobrevivientes los de eso, sobrevivientes de claro. traumas y todo. Ujú. Y la generación de los hijos de esas personas que fueron a la guerra y sufrieron un montón de cosas y venían traumados, es de donde nacen la generación donde hubo más asesinos seriales, y Mm. tuvo que ver mucho con eso, con que los papás de esos, asesinos Asesinos. seriales o eran ausentes, Ajá, o eran unos padres horribles, ajá. y las mamás muchas veces eran muy religiosas. Ujú, O sea, estaban como esos factores. Entonces, fue una generación que estuvo muy complicada, o sea, que sí tuvo muchos, pero no estamos justificando a nadie, ujú. pero después de la guerra, pues, pasan cosas así. Tiene todo el sentido del mundo, ¿eh? No lo había De pensado. nada. De nada. Ahora, Ira, cuéntame lo que sigue. Bueno, les sigo. ¿Qué? Al llegar fue bien recibido por los vecinos, pues muchos veían en él a un hombre ejemplar. Se Eh, vestía de payaso. sí, debido a su excentricidad, Pogo el payaso se volvió famoso en hospitales infantiles de la ciudad, a los que llegaba sonriendo, regalando globos de colores y pequeños muñecos de peluche que él mismo compraba. Okey. En 1971 estableció su propio negocio de construcción, el cual nombró PDM Constructors. ¿PDM? PDM. Okey. Ujú. En la que él mismo se encargaba de entrevistar y reclutar a los empleados mismos que no rebasaban los 25 años de edad. Ese Mm. mismo año atacó a un ¿De joven, ahí se habrá inspirado DiCaprio? Él tampoco las acepta si son mayores de 25. no sé, Habría que preguntarle. hay que preguntarle algún día. Etiqueten a DiCaprio en este clip. A lo mejor también fue influencia de DiCaprio. Yo nomás tengo dudas. Sí, mi amor. Pues si el colágeno, dice Alison, pues si va al colágeno, ¿no? Pues, que el Pogo quería vivir por siempre. Ese mismo año de 1971 atacó a un joven quien lo denunció, pero luego este no acudió a ratificar su denuncia, por lo que no pudo ser encarcelado. Imagínate después de todo lo que pasó, Decir, por mí se pudo evitar, decir: "No mames, me dio hueva ir". sí. Como la historia que cuentan de Hitler, ¿no? Que alguien estuvo así a punto de dispararle No y, digas su nombre. perdón, del Ajá, bigotito, y no sucedió. Lo dejó vivir, que y alguien lo iba a sí, desvivir. alguien lo iba a desvivir en la guerra y, pues, le cayó bien el enemigo y no lo desvivió y, pues, vete Y y hombres que pudieron cambiar la historia. sí, está cañón. Ya ves, dice Alison, el bigotito vivís. Ese. El 3 de enero de 1972, Timothy McCoy, un joven de 16 años, se encontraba en la estación de autobuses. En esa estación de autobuses es donde la mayoría de las cosas, Los recogía. donde sacaba a sus víctimas. Sí, porque había mucho morrillo nómada, ¿no? Ujú, O sea, que se había ido de sus casas y que andaba viendo, ajá, o era el camino hacia otra ciudad más ajá, que iba grande. llegando o que se iba yendo de ahí, ajá, de la ciudad. Ujú. Ujú.
Gacy lo convenció de que era muy tarde y le ofreció quedarse en su casa, donde pasaron cosas de índole erótica. Es que aparte, siento que también es una cualidad de los asesinos seriales, bueno, los narcisistas son muy buenos para convencer gente, Sí, tiene mucha labia. y mucha labia, o sea, y aparte como ellos mismos, se creen todo, Ujú, tienen una labia impresionante, o ujú, sea, ahí vamos a hablar de otros asesinos, pero había varios que son así, ujú, bien labiosos, y que ujú, lograban que cualquiera se subiera a su carro. ujú. Sí, exactamente. Ujú. Bueno, entonces, Lo invitó a su casa, le dijo que ya era muy noche. sí, donde pasaron cosas de índole erótica y fumaron brócoli. Brócoli, bien, ya aprendió. A la mañana siguiente, cuando Gacy despertó, vio al joven a los pies de su cama sosteniendo un cuchillo. Gacy reaccionó de instinto, forcejeando con Timothy y finalmente lo apuñaló en el pecho varias veces, acabando con su vida. Al bajar a la cocina, Gacy vio que había dos platos con el desayuno y se dio cuenta que Timothy traía el cuchillo en la mano porque estaba haciendo el desayuno y solo lo iba a despertar. Es que también no despiertes a nadie con un cuchillo, ¿verdad? No, es que, A un ¿cómo crees? extraño no, o sea, no estoy justificando a nadie, No, pero está muy raro yo por que eso no hago de desayunar. está muy raro que estás ahí picando cosas y todo, y vas con el cuchillo a despertar Sí, o no, a: o "Oye, mi sea, amor, ya está el sí está desayuno". raro, sí está raro. Sí, está muy raro. Gordo, ¿vas a querer jugo? No, sí está, o sea, no lo hagan, gente. Sí, no, 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 no. Aprendamos de Gacy. Sí, por favor. Entonces, Porque aparte todo fue consensuado. sí, O todo fue sea, había estado chido, consensuado, había no le estado no le chido. no lo forzó a nada ni nada, Nada. todo estuvo chido, hasta el chavito este por agradecimiento le hizo el desayuno. Imagínate, güey. Se portó, dijo: "Uy, ese gordito. Le hago unos Ajá. huevitos con chorizo", y de repente, madres, moronga. Uy. Pero aparte, o sea, queremos aclarar algo que siempre aclaró Gacy. Él no era gay, Ah, no, no era gay. él no era gay. Él estaba buscando a Dios en el pito de los hombres, pero él no era gay. Él lo dice, bueno, en la serie que estábamos viendo que salió en HBO Max o en Amazon, Ajá, no me acuerdo en cuál, pero él reiteradamente dice: "Yo no soy gay y a mí no me juzguen como gay, porque yo no soy esa persona". ujú, Y lo tenía muy, o sea, se lo creía neta. ujú. Ujú. Sí, digo, yo en la investigación no encontré nada de que dijera eso, pero, pues sí, Pero vimos pues, la serie, y en la vimos serie la se serie, en la hacía serie la como serie lo muy dice, marcado, él no era gay. pero aparte estaba como muy a las apariencias porque, pues, se casó, tuvo hijos, se volvió a casar, Ujú, sí, sí. o sea, Sí, pero él decía que no. ujú, así es. Después de lo que pasó, al ver cómo ese rojo intenso manchaba su piso, tuvo la mayor eyaculación de su vida. Ese fue el momento en el que los límites entre la fantasía y la realidad se desintegraron y a partir de aquí su perversidad dominó su razón. No, es que uno se fue y el otro se vino. No te rías. No te rías todavía. Es igual de malo el que mata la pata que el que le agarra la, ¿cómo era? Como el que le agarra la vaca. Gobiérnate. Justo así, mi amorcito, tú sí sabes de dichos. Extrañamente se volvió a casar el 1 de junio de 1972 con Carol Hoff, una mujer divorciada que conoció en la secundaria, amiga de una de sus hermanas. Carol junto a sus dos hijos se mudaron con él. En 1975, puedes agarrar de aquí también, mi amor. Verás, qué detalle. En 1975, un empleado de Gacy llamado John Bod Bodkovich, de 18 años, desapareció y su auto fue hallado con sus pertenencias al interior y las llaves aún pegadas. Al no localizarlo por ningún lado, sus padres reportaron la desaparición y comenzaron a buscarlo. Gacy fue interrogado, pero mencionó que la última vez que lo vio fue cuando él y sus amigos llegaron a su casa para exigirle un pago atrasado. La discusión no pasó a mayores, pues acordaron que él efectuaría el pago. Pero la realidad era que Gacy lo invitó a pasar para tratar el problema de los salarios. Una vez ahí le ofreció una bebida. Luego lo engañó para que se dejara poner unas esposas en las muñecas, ya que era parte de su acto como payaso. Es que ve, o sea, ¿cómo convences a alguien de decir: "Ah, ven, te voy a poner estas esposas, estamos tú y yo solos, Ujú. y ahorita te voy a ahorcar"? Así como, ¿qué pedo? Fue violado y estrangulado.
Sí, Pues sí, culpa de él, ¿no? se me ocurrió a mí primero, pero, o sea, ¿cómo alguien llega a tener la labia Pues para? es que nunca piensas que es alguien tan malo, o sea, y de: Sí, "Oye, no. te enseño un truco de magia que acabo de hacer para mi show de payaso. Mira, te voy a amarrar las muñecas". O sea, nunca piensas que va a llegar eso a Sí, que desvivirte. que 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 te dice: "Oye, sé un truco buenísimo, ¿quieres hablar con tu abuelita?". Pero mi abuelita murió. Por eso, tú ve la luz. Tú ve a la luz. Habla con ella, habla con ella, habla con ella. Hijo de la chingada, o sea, y Ujú. aparte se ahorró esa feria. Sí, así es. No, un visionario. Todo un empresario, o sea, me pueden decir lo que sea, pero el señor sabía hacer sus cuentas. A ninguno le pagó ni madres. Ujú. Y aparte, en este momento ya empieza a tener su cementerio personal. Sí. Sí, Empieza. pues este fue el primero. Este fue el segundo, espérate. Bueno, el primero que enterró ahí. Ah, ¿el otro no lo enterró ahí? No, al parecer. No sé, no lo dice. Tal vez sí. Investigaciones, Vivi. Oye. Tal vez sí, tal vez no. ¿Usted qué opina? Este, se me olvidó anotar aquí unas cosas que leí en otro lado. No, a ver, échatelas. No, pero es que después. A Gacy le gustaba organizar asados en su jardín. Él terminó, A John Wayne Gacy le gustaba hacer carnes sí. asadas. Al terminar las comidas siempre le hacían mención del mal olor que salía debajo de su casa. Entre risas y sarcasmos decía que eran las cañerías que emanaban ese olor. Imagínate decir: "Güey, yo iba con él a comer carne". Sí, está cañón. Oye, ¿y nunca habrá sido caníbal? Pues nunca mencionó que probara nada, nomás Pero, o sea, ya estando en ese punto, ya es imagínate que desvivía a alguien y hacía carnita asada. pues podría ser. Imagínate. Pues sí es un güey así de loco, ¿no? Sí, sí está así de loco. Hay un muñeco poseído allá. Sí, pues ya estás a un paso, ¿no? Ya, ya, o sea, y también muchos probaron la carne humana. Sí, sí, muchos también eran. Pero qué cabrón, o sea, también te pones del lado de la gente que era su amiga, su vecina y todo lo que pasaba todo lo que pasó por su cabeza después, ¿no? O Ujú, sea, güey, yo iba a sus carnes asadas, sí, yo iba a su casa, el güey era toda madre, ajá. o sea, Pues es que era un ejemplo en la comunidad, o sea, y de repente darte cuenta de que, ts- guau, sí está cañón. En 1976, Carol decide terminar con su matrimonio, puesto que ella mencionó que no tenían relaciones íntimas y que muchas veces nos lo sorprendió viendo revistas con contenido explícito de hombres, además de videos y cosas extrañas, agregando que casi nunca estaba en casa y la mayoría de las veces lo veía con jóvenes en su auto. Además empezó a percatarse de un fuerte olor que salía de la casa debido a todo esto decidió marcharse. y todo esto, o sea, ella nada más percibía el olor, pero nunca Pues no, o sea, si realmente se le decía: "Oye, Gacy, ayuda, o sea, ¿qué onda con ese olor? Haz algo". Y él: es que son las tuberías, sí, déjame x cosa". Y a lo mejor ponía otra capa de cal y así que, pues ya se tapa un poquito y así. Pero, pues, persistía y persistía y persistía. no manches. Ujú. Aparte tienes que ser alguien de estómago fuerte, Sí, porque esas estaba cosas feo el huelen Gacy. horrible. También. No, 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 o sea, de todas formas, para tener ahí cadáveres y estar soportando el olor y tener que bajar de porque este cementerio que tenía Ujú. era abajo de su casa. Sí. Como en Estados Unidos las casas de madera están elevadas, Ujú, justamente para resistir y no mojarse y eso, ujú. pues tienen un hueco abajo. Sí, tiene un espacio entre el piso y la casa. Ajá. Mm. Y ahí tenía enterrada a la gente. Ahí seguramente tenía uno o 2 nada más, imagínate. Ya estaba el olor muy fuerte, o sea, ya Ujú. era un olor asqueroso. Sí. Ahora imagínate después de tantos. Ujú. Sí, seguimos. Este Finalmente estaba solo y sin nadie de quien esconderse, por lo que comenzó a dar rienda suelta a sus perversiones, llamándole él mismo a este tiempo sus años de crucero. ¿Cómo dijiste que iba a decir? Mira lo que viene. Era lo que viene. Sus años de crucero, él lo dijo así. Porque hacía cruising.
El 6 de abril de ¿Sí 1976, sabes qué es cruising o nomás no. te riste a la mensa? Es tener sexo con gente random en Oh, lugares públicos. pues él sí hacía eso. El 6 de abril de 1976, Darrell Sampson, de 18 años, fue visto por última vez y a quien Gacy enterró debajo del comedor. El 14 de mayo de ese año desaparecieron dos jóvenes más, Randall Reflect, de 15 años, y Samuel Stapleton, de 14 años, ambos interceptados mientras iban camino a casa y atrapados en puntos diferentes. De igual forma los enterró debajo de su casa. En este año de 1976, su actividad criminal se incrementó a un ritmo de uno cada 3 o 4 semanas. O sea, un joven cada 3 o 4 semanas. Ujú. El 3 de junio acabó con Michael Boyning, de 18 años, a quien enterró debajo del dormitorio de invitados. 10 días después atacó a William Carroll, de 16 años. De igual forma fue puesto bajo la casa de Gacy. El 5 de agosto, Jimmy Hackanson, de 17 años, desapareció luego de efectuar una llamada a su familia. No había rastro alguno de ellos. Los cuerpos no eran encontrados, pero todos ellos tenían algo en común. Habían trabajado para la compañía de Gacy. El 30 de diciembre de 1977 privó de la libertad a Robert Donnelly, de 19 años, quien se encontraba en la parada de autobuses de Chicago. Una vez que lo llevó a su casa, lo sometió a castigos, hasta el punto de que el joven le suplicó que acabara con su vida. Después de un par de horas, lo liberó y le dijo que aunque acudiera a la policía, este no le creería. Aún así, el joven acudió a denunciarlo. El 6 de enero de 1978 acudieron a interrogarlo. Por supuesto, él negó todas las acusaciones e insistió que todo había sido consensuado. Increíblemente, la policía le creyó y No lo dejó libre. mames. El 21 de marzo, Gacy atrajo a Jeffrey Rickman, de Ahí 26 ya iban años, como seis muertos, ¿no? como 12. Y ahí la policía pudo detener el pedo. No mames. Sí, pero pues es que cosas de gays ¿De sí? también. Barras. Barras, pensalas, barras. Sí, es que, pues, antes había mucha misoginia y Ujú, mucho rechazo hacia la comunidad LGBT. exactamente. Entonces, igual pasó con Tamer. Ujú, O sea, denunciaban o decían algo y es son cosas de gays, ujú. no mames. Sí, así le pasó también. El 21 de marzo, Gacy atrajo a Jeffrey Rickman, de 26 años, a su Ah, pero automóvil. gay sí no era gay, ¿eh? No. Este lo durmió con cloroformo y lo llevó a su casa, donde lo torturó hasta dejarlo inconsciente. Después de eso, lo abandonó en un parque de Chicago. El joven lo denunció y arrestaron a Gacy, sin embargo, salió bien librado. Aquí, por lo menos, dejó libres ya a 2 chicos. Se salvaron. O sea, después, imagínate, después darte cuenta con quién estuviste y que te hayas librado de eso. Sí, también, no mames. Ujú. En junio de 1978, y tras asesinar a Timothy O'Rourke, de 20 años, tuvo que abandonar el cadáver en una zona fluvial del río Illinois, a unos 80 kilómetros al sur de Chicago, Mm. ya que no cabían más cadáveres enterrados en la casa. El cadáver apareció con ropa interior metida a presión en su garganta. El 12 de noviembre apareció un segundo cuerpo a apenas 5 kilómetros del anterior en el mismo río. El cadáver fue identificado como Frank Landing, un traficante de poca monta y chapero que vivía en la calle. Presentaba como el anterior lencería encajada en la garganta. En diciembre del 78, un par de vecinos lo visitaron para solicitarle que hiciera algo con el olor a putrefacción que salía de su casa y empezaba a filtrarse por el vecindario. Guau. Dijo que se encargaría de limpiar la cañería, pues había notado que un nido de ratas muertas. O sea, él le echaba la culpa A todo. Pues es sí, que sí, a ¿qué la haces? cañería, a las ratitas muertas, pero que, o sea, el olor era tan fuerte. ¿Te acuerdas cuando una vez una ratita se murió en nuestro cuarto? Sí, cuando vivimos ahí junto a la Haz de cuenta que viejita. yo soy Ryan Gosling, ¿eh? Ahorita. Tú abriste tu cartera así con broche y yo, ¿cuándo? Cuando vivíamos al lado de la viejita, no me acuerdo cómo se llama la calle, Ajá, y de repente empezamos a oler así como a pero muerto. estaba afuera, ¿no? Mm, no, o sea, salíamos y todo y olía muy feo y entramos y estaba en nuestra recámara. Y venía, ¿te acuerdas que Balú todo el tiempo estaba Balú es nuestro perrito, estaba pegado a un interruptor de corriente?
Ajá, ajá. De ahí salía el olor, de que se había muerto en la pared o algo así, ¿sí te acuerdas? Que hasta llamamos a los bomberos, porque creíamos que a lo mejor los vecinos de al lado habían hecho algo muy malo. Creo que ya me acordé. Sí, o sea, a lo que voy es que huele muy fuerte un Cadáver, sí, cadáver. claro, sí, no, no es cualquier cosa. Exacto, y eso era de una ratita, ahora imagínate un cuerpo entero, o tantos cuerpos enteros. Segura que era la ratita, dice. Pues mira, ya vamos a bomberos y ellos dijeron que seguramente sí era un animal muerto ahí en la pared. Entonces, que no iban a hacer nada más. ¿Y qué pasó con el olor? Pues creo que poquito a poco se fue. Según me acuerdo, no hicimos mucho, porque hasta le dijimos al vecino y que todo, pero según yo no Pero pasó yo nada. tengo una duda. Ajá. ¿Qué comimos el jueves? ¿Qué comimos el jueves? No me acuerdo. El jueves, hace 5 días, ¿qué comimos? No sé. Me está platicando algo que pasó en 2018, gente. ¿Qué pasó? ¿Que comimos el jueves? La mente vive y funciona de maneras inexplicables. Tengo buena Yo memoria a tengo largo buena plazo. memoria y no me acordaba de esto. Y ella tiene memoria solo a largo plazo. Para yo preguntarle dónde está algo, me tengo que esperar 5 años. Y ya después me cuenta. A lo mejor se acuerda, porque también es al azar. Aquí es una ruleta rusa, pero de recuerdos. Ujú, estoy de Puede que acuerdo. esté, puede que no haya vivido ella ese momento. Ay, entonces, el 11 de diciembre del 78, Casey visitó una farmacia para discutir su remodelación. ¿Qué pasó? No, es que dice Alison que pollo. Ah, un joven de 15 años llamado Robert Peace escuchó que era un contratista que a menudo buscaba adolescentes para realizar trabajos y que además eran bien pagados. Es que aparte se corrió el rumor de que daba chamba Ujú, y que pagaba bien. ujú. Sí, aquí Gacy le dijo que le pagaría $5 por hora, casi el doble de lo que ganaba en la No, pero farmacia. los mataba en 15 minutos. No alcanzaban a juntar la cuota. Por lo que aceptó su propuesta. Por otro lado, la madre de Robert esperaba a su hijo fuera del establecimiento, ya que terminando su turno irían a festejar su cumpleaños. Al salir le pidió a su madre lo esperara un momento, ya que un contratista quería hablar con él sobre un trabajo. Salió a las 9 de la noche y Casey lo llevó a su casa, donde lo desvivió. Su madre reportó su desaparición al no llegar a casa y le dijo que su hijo había ido con un contratista que había acudido a la farmacia. Al preguntarle al dueño del establecimiento, la policía, sobre dicho contratista, este nombró a John Gacy. Así que al ingresar los datos a la computadora salieron a reducir los antecedentes Todo penales. su desmadre, pues sí. La policía lo visitó en su domicilio, pero este negó haberle ofrecido trabajo al joven, argumentando que solo habló con él sobre las remodelaciones del establecimiento. Luego de eso les mencionó a los oficiales que en unas horas acudiría a la comisaría a realizar su declaración, puesto que no podía en esos momentos debido a que una familiar había fallecido. Ah, sí, cierto. Ujú. Casey llegó a la estación de policía a las 3:20 de la mañana, cubierto de barro, diciendo que había estado involucrado en un accidente automovilístico. Se tomó su declaración y en todo momento negó conocer a Robert. Incluso detalló por escrito todo lo que supuestamente había hecho ese día. Pero luego de conocer sus antecedentes, la policía no estaba convencida del todo. Así que el 13 de diciembre obtuvo una orden para registrar su propiedad, la cual mostró algunos elementos sospechosos que quizás no guardaban relación con el desaparecido. Pero imagínate, o sea, si fuera los vecinos decían: "Huele horrible", ¿cómo olería la casa? Sí, ya entrando te da el tufazo. Ujú. Encontré algunas cosas extrañas como esposas, jeringas, ropa interior pequeña y algunas licencias de conducir, pero ningún rastro de Trofeos, Robert. ¿Eh? trofeos. Ajá, ándale. Sí. Se tomó la decisión de vigilar a Gacy. Cuando la policía envió a los perros de búsqueda a la casa del sospechoso, estos lograron rastrear el olor de Robert en el asiento del pasajero. Ya para el 18 de diciembre parecía que todo se desmoronaba para Gacy y comenzó a mostrarse ansioso. Se le veía sometido a un tremendo estrés. Los investigadores habían recopilado una serie de pruebas para lograr una segunda orden de registro a la casa del probable sospechoso. Ese día Casey invitó a los oficiales que lo vigilaban a pasar a su casa. Mientras estaban conversando, uno de ellos notó que un olor putrefacción que salía del conducto de calefacción.
Por otro lado, los investigadores entrevistaron a todas las víctimas que lograron sobrevivir. Una de ellas mencionó que hace algún tiempo Gacy le había pedido cavar unas trincheras por debajo de su casa, supuestamente porque iba a poner tuberías para el drenaje, destacando que el olor ahí abajo era insoportable, y que posterior a eso le pidió a otro de sus empleados que esparciera cal en el lugar. La noche del 20 de diciembre, Gacy se encontraba bastante mal. Estaba bajo los efectos del alcohol, así que se dirigió a la oficina de sus abogados, y al ver que en el periódico se encontraba la foto de Robert Pist, le dijo que a ese chico lo había arrojado al río. O sea, le hizo confesión a su abogado. Guau. Ajá, que a ese chico lo había arrojado al río. Luego admitió haber privado de la vida por lo menos a 30 personas. Luego se fue de ahí y condujo a la casa de un compañero contratista a quien le confirmó lo dicho anteriormente, agregando que había sido un chico malo. A la mañana siguiente apenas recordaba lo que había hecho. Detectives de vigilancia dijeron que lo veían muy mal y que debido al estrés podía quitarse la vida, por lo que se les ocurrió arrestarlo por posesión de sustancias ilícitas para mantenerlo bajo custodia, mientras registraban por segunda vez. Tu casa. Ajá. Al ingresar al domicilio, uno de los técnicos de pruebas bajó por el espacio entre la casa. Se arrastró por el lugar y comenzó a cavar. Inmediatamente hizo el hallazgo de carne en estado de putrefacción y encontró un hueso en un brazo un brazo humano. Cuando alumbró con su linterna vio varios montones de tierra sobresalir del suelo. Luego de eso, otra persona bajó al lugar y comenzó a cavar en otra dirección, descubriendo una rótula. Lo que había iniciado con la búsqueda de un joven se convirtió en la búsqueda de más de 29 jóvenes que estaban enterrados debajo de la casa. Al siguiente día rindió su primera declaración en donde se trató de justificar diciendo que ellos habían provocado todo, pues ellos mismos acudían voluntariamente a su casa y también afirmó que Robert Pist no se encontraba enterrado, pues a él lo había arrojado hacia el río desde un puente. No mames, qué pinche cínico. No, ese ni está. Al que está buscando, yo lo aventé al río. Entonces, en mi casa no está, Soy inocente. para que ni lo busquen. Está Juan, Pancho, Jorge, Alejandro, pero ese güey está en el río. O sea, Así. pinche cínico de Sí, mierda. sí, sí, es cinismo absoluto. Y aparte, bueno, no sé si lo traes ahí en tu investigación, Ujú. pero él dice que él no se acuerda de eso. Él decía que él no había sido, que era otro, y mencionaba el nombre de alguien más. Mm. O sea, como de no, pues, no fui yo, fue ¿cómo era? Patricia. Fue Patricia. Oh, es que Patricia tiene un carácter. Se encabrona Ellos lo provocan. y para que provocan a Patricia, y es como, ¿cómo que Ujú. Patricia? Eh, O sea, soy yo, pero me gusta decirme Patricia. ya sé, está loquito. Ah, además admitió que luego de privarle de la vida, la noche del 11 de diciembre, durmió junto al cadáver. Una vez que tenían todo listo, le pidieron a Casey que hiciera un diagrama para indicar dónde estaban los cuerpos. El grupo de forenses sacaba cuerpo tras cuerpo. En total fueron recuperados 29 cuerpos de la propiedad de Casey, y muchos de ellos se encontraban como objetos al interior de la garganta. Y aparte fue un proceso largo, porque les agarró una nevada. Digo, no sé si eso fue dramatismo de la serie, pero porque aquí en la investigación no dice qué época. Digo, sí fue en diciembre. Fue en diciembre. Fue en diciembre, Entonces, pero de todas formas, es un proceso bien ujú. cabrón. Sí, porque sí, sí hay nevada y Ujú. frío, y la tierra se hace más dura y todo eso, o Sí. sea, sí, puede ser. Ujú. Ujú. Ah, 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 muchos de ellos se encontraban con objetos en el interior de la garganta y en otras partes del cuerpo, como tela y frascos. También se encontraron varios con una cuerda todavía alrededor del cuello. De las 29 cadáveres hallados, 8 de ellos estaban sin identificar. Esto es la parte que vi yo después en otra cosa, que se me olvidó anotarlo, pero, de esos cuerpos que encontraron en esos años, hay muchos que no se identificaron y los identificaron hasta varios años después con lo de la tecnología del ADN. Ajá. Creo que hay uno que identificaron todavía en 2017, creo Ya que la que. tecnología lo permitió. Ajá, pero todavía hay como 5 que no, ¿Que hasta la no fecha, saben? que todavía no saben de quién No son. seas mamón. Ujú, sí. Ah,
Posteriormente lo llevaron al río, donde arrojó a las demás víctimas y fueron encontradas, entre ellos, el cuerpo de Robert Pitts, que fue hallado el 9 de abril de 1979. Una vez que terminaron con la búsqueda, la casa fue demolida en ese mismo mes. En total fueron encontrados 33 personas que pudieron comprobarle a John Wayne Gacy y fue llevado a juicio el 6 de febrero de 1980, donde increíblemente se declaró inocente, ya que argumentaba que un monstruo se apoderaba de él y que no estaba sano mentalmente, afirmando que tenía trastorno de la personalidad, pues 4 individuos eran parte de él: un policía, un contratista, un hombre recto y el payaso. Eran sus 4 Y personalidades. ninguno era gay. No, por supuesto que no. 3 expertos psiquiátricos testificaron en su juicio. Todos ellos determinaron en su informe que Gacy sí era un esquizofrénico paranoico con múltiples personalidades. Los fiscales del caso no estaban de acuerdo. Ellos afirmaban que estaba completamente sano, que siempre tenía el control de sus acciones, pues siempre actuó con premeditación, alevosía y ventaja. Durante su estancia en prisión realizó varias pinturas. Algunas de ellas son demasiado extrañas, aún así fueron vendidas y subastadas. Y las traigo, ¿las quieres ver? A ver. ¿Pinturas de John Wayne Gacy? Él las pintó. Wow. Ok. Hay como 5. Yo aquí veo puros pitos. Sí, como que plasmaba muchas cosas fálicas en sus pinturas. Ahorita aquí las van a ver los que están en YouTube, Ok. se las vamos a poner. Y están firmadas. Sí, están firmadas por Gacy. Ujú. Y hasta la fecha me imagino que todavía están en alguna colección. Seguramente, o sea, sí, se subastaron, se vendieron, están tal vez están en museos, no sé, pero sí. Qué loco. En los días posteriores fueron presentados a declarar todos los testigos que sufrieron a manos del infame payaso asesino. Luego de varios intentos fallidos por demostrarse inocente y loco, el 12 de marzo de 1980 fue declarado culpable de los 33 cargos que se le impusieron, siendo así el mayor caso de asesinatos en la historia de Estados Unidos. En ese momento fue condenado a varias cadenas perpetuas y penas de muerte. Se fijó su ejecución para el 2 de junio de 1980. Fue trasladado al Centro Correccional de Menard al sur de Illinois, donde presentó apelaciones y también fue objeto de muchas entrevistas, aplazando su final hasta el 10 de mayo de 1994. El día de su ejecución fue declarado muerto a las 12:58 de la mañana por inyección letal. Como últimas palabras dijo: "Nada hará regresar a las víctimas. Bésenme el trasero. Nunca sabrán dónde está el resto". Había más. Pues, probablemente. Imagínate que no había y nada más lo hizo por culero. También podría ser, o sea, quién sabe. Y es el mayor asesino serial de Estados Unidos, ¿no? O sea, Pues, con víctimas comprobadas, con creo. víctimas comprobadas sí, porque hay otros que sí, Sí, pero hay muchos que que no les pudieran no les pudieron comprobar. imputar muchas. Sí. Ujú, pero estas 33 sí, tú las hiciste y órale, pena de muerte por esas 33. Por ¿Y cada en una, qué pero, año pues, falleció? 1994 por pena de muerte. Wow. Ahora, la policía llegó a confirmar que John Gacy no había actuado solo. Las investigaciones que arrojaron los forenses indicaron que por lo menos tuvo que tener ayuda de otra persona. Algunos expertos del FBI dicen que 2 o 3 empleados de PDM le habrían ayudado a cometer algunos asesinatos. Mm. Es una teoría. Tras su muerte, Pero ¿por qué decían que no podía ser él solo? o sea, no dice por qué, pero me imagino a lo mejor por tantos cuerpos, por excavar tanto. Era un güey grande, No tengo la era un media güey idea, pero, alto. No, pero sí era ujú, un güey grande. pero pues sí era mucho trabajo. Sí, pero Pues mira, yo considero que también cuando están en ese estado de de euforia. locura, de euforia, Ujú, pues es pura puta adrenalina. ujú. Y aparte, si tenía 4 personalidades, se cansaba uno y chambeaba el otro. Oigan, necesitamos al contratista. ¿Qué pasó? No, pues es que hay que seguir cavando. Bueno, Pues sí, pero los expertos del FBI dicen que no lo pudo sí hacer está solo. muy cabrón, sí está muy cabrón. Ujú, Y sí estaba muy loco. sí estaba. Y
Por último, tras su muerte, el cerebro de John Wayne Gacy fue extraído para su estudio. La doctora Ellen Morrison fue la encargada de realizar la necropsia y al examinarlo se llevó la sorpresa de que no había ninguna anomalía que pudiese explicar su conducta. Lo único resaltable fue que varios expertos psiquiatras dedujeron que Gacy tenía la estructura emocional de un niño. Pero, ¿y el golpe en el lóbulo? Es que se le fue un golpe y se le hizo un coágulo, lo que le provocaba los ataques y todo eso, y lo dieron medicamento para que se Ah, diluyera el okey. coágulo y ya. Según Mm, eso, ahí quedó. Pero un golpe para llegar al punto que te haga un coágulo y te llega a hacer, convulsiones y todo, pues sí debió ser un golpe sí. bastante considerable, que a lo mejor lo afectó de Oh, y otras le afectó a maneras. un chingo de gente, no mames. Sí, y pues esa es la historia de John Wayne John Gacy. Wayne Gacy, el payaso asesino Pogo. Ujú, así No, sí está muy es. cabrón, ¿eh? Yo sí tenía ganas de hablar de asesinos seriales y siento que él es un buen inicio para hablar de asesinos seriales, porque Ujú, sí era un güey muy loco. O sea, sí es un sí. güey que hizo historia en Estados Unidos y de los asesinos seriales, a lo mejor no era el más brutal, Ujú. pero ¿qué pedo con este güey? O sea, y era un güey que justamente lo que buscaba era poder, o sea, Sí, dominar a la sí, gente. era un tipo de asesino de poder control, Control y justamente. obviamente sexual, ¿no? Ujú. Tss, Sí, así es, está cañón. pues gran caso, la Vivis. Muchas Felicidades. gracias, muchas gracias. Este, Se hizo lo que se pudo. no, bien, 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 bien. Sacando la chamba, sacando la chamba. Y pues nada, gente, esperamos que les guste el nuevo set. Pónganos ahí en los comentarios si les gustó, si les gustaba más el pasado. Ujú. Y pues nada, acuérdense de mandarnos sus historias, nos las pueden mandar a mi Instagram que es adropérez Soy Vivi Rubio. o a mi correo que es adroestandup@gmail.com. Ujú. Y pues nada, competimos contra muchas cosas hoy, por eso casi no hay gente en el live, hoy tuvimos 5 o 6. ¿Qué hay hoy? Están unas peleas de streamers, bueno, de famosos. Se peleó Mm, Adame contra Carlos Trejo ándale. y los Oscar. ¿Los Oscars son Los hoy? Oscar están ahorita, está el Vive Latino Órale. y hay otra, la Mole. Hay un montón de cosas pasando ahorita, entonces pues, yo creo que también por eso no tuvimos Entonces, tan muchas activo. gracias a esas 4 Pero los que estuvieron personitas, 5 aquí es porque personitas. son pobres. Muchas gracias. Ah, no es cierto. Pero sí, hoy son los Oscar. Están, este domingo Ah, están okey, haciendo los okey. Oscar. Mm, Entonces, pero pues bueno, hay mucha gente que ya espera en un ratito tener el video. ujú, Y pues nada, gracias a ustedes por compartir, comentar, darle like, suscribirse ujú. y pues nada, los queremos mucho. Les mandamos un beso en su John Wayne Gacy y No. no, ¿dónde se los daría poco el payaso? Nos vemos. Adiós, gracias, Bye. bye.